No frenes, frenar es de cobardes. Bromas aparte, la inmensa mayoría de los conductores abusa del pedal del freno. Y no es un pedal milagroso, no te convenzo. Si ves el vídeo y las anécdotas que te cuento, espero convencerte. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ojo, que en ciertos casos, para evitar accidentes o atropellos, hay que frenar y además con decisión, porque os lo recuerdo, si vuestro coche tiene ABS y la inmensa mayoría de los coches hoy día tienen ABS, en caso de emergencia se frena pisando el embrague a fondo y el freno con todas tus ganas, que ya el ABS se va a encargar de conseguir la máxima frenada posible sin perder el control de la dirección. Pero, la inmensa mayoría de los conductores abusa del uso del pedal del freno. ¿No te lo crees? Te voy a poner algunos ejemplos. ¡Ay! ¿Que me paso la salida? Frenazo. ¿Pero que me he dejado el móvil? Frenazo. ¿Cómo será esta curva? Frenazo. ¿No te parece que hay una retención? Frenazo. Mira, ¿pero no es aquí donde vive Manolo? Frenazo. Y así podría seguir con otros muchos ejemplos. Vamos a hablar de estas y de otras situaciones, pero antes quería hacer una reflexión acerca de cuál es la regla de oro de un buen conductor. Siempre que hago algún curso, ya sea práctico o sea teórico, pero durante las charlas teóricas, siempre a todos los alumnos les hago la misma pregunta. Si pudieras elegir un superpoder para ser el mejor conductor del mundo, ¿cuál elegirías? Muchos me responden que para ser, he dicho, el mejor conductor del mundo, digamos un conductor muy seguro. Lo mejor es tener unos reflejos felinos. Otros me dicen que tener vista de lince, seguimos con los felinos. Ser muy prudente, tener sensibilidad en las manos, bueno, en las manos o en otros sitios, porque ya sabéis lo que decía Niki Lauda, que para ser un buen conductor había que tener sensibilidad en el trasero. Pues no, ninguno de esos. Anticipación. Como os decía, ninguna de esas. La mejor virtud o cualidad o superpoder, lo que queréis llamarlo, que debe tener un buen conductor es la anticipación. Porque, vamos a ver, imagínate que no eres un conductor muy prudente, que eres un poco, no eres un tío muy educado, pero si tú supieras lo que va a pasar segundos antes de que fuera a pasar, podrías poner medidas para evitarlo. Es decir, que está muy bien ser prudente, ver muy bien, tener sensibilidad, pero lo más importante es la anticipación. Me podréis decir, bueno, pero es que hay conductores que no son muy prudentes, que no tienen reflejos o que no tienen una vista maravillosa. Bueno, pero yo tengo para vosotros una magnífica noticia. Es que esa cualidad de anticipación tú la puedes trabajar para conseguir mejorarla. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras. La más importante, lo digo siempre, mirando lejos. Conduciendo, además, cualquier curso de conducción que vayáis, no hay que mirar el terreno que pisas, hay que mirar lejos. Cuando vas detrás de otros coches, si puede ser, por delante de los coches que te preceden. Esto es importantísimo. También usando los retrovisores, bueno, y conduciendo a una velocidad adecuada, porque es verdad que si vas excesivamente rápido, todo pasa mucho más deprisa. Podría poneros muchos ejemplos de estos, pero voy a contar solo dos. Os he dicho que este vídeo iba a contar, no sé si anécdotas o sucedidos. Uno de ellos fue, bueno, iba circulando por autopista, además tenía mi primigenio Seat 850. Fue muy divertido porque yo iba mirando bastante delante, vi que había una retención, que se producía un frenazo y entonces lo que hice fue echarme al arcén. El coche que iba detrás de mí, pues se chocó con el que iba delante de mí y se bajó muy enfadado, pero curiosamente muy enfadado, no con el de que chocó, sino conmigo. Me preguntó, ¿por qué te quitas? Bueno, me voy a decirle que aunque yo no me hubiera quitado, te hubieras chocado igual. En moto lo que hago es que me fijo, sobre todo cuando se va a arrancar en un semáforo, escudriño, esto es muy importante, dónde miran los conductores y dónde tienen las manos, porque muchas veces, aunque tengan las ruedas derechas, si el señor tiene las manos así, lo más probable es que vaya a girar. Todos estos trucos, insisto, sobre todo mirar muy por delante, te van a servir para anticipar lo que va a suceder. Anticipar te va a servir, a lo mejor, para ir más rápido, pero sobre todo para ir más seguro. Te va a servir para ir más cómodo. Te va a servir para tratar mejor a tu coche. Te va a servir para gastar menos. Y además, entre otras cosas, te va a permitir
¿Frenar menos o incluso no frenar? ¿Necesitas frenar? Os decía que en este vídeo iba a haber bastantes historias, bastantes anécdotas. Y una de ellas tiene que ver en un curso, una salida que hice en moto, y bueno, para una compañía de seguros. Iba el primero, iba de Road Leader, que le gusta más. Road Leader. Vamos, que iba el primero. Iba marcando el ritmo y marcando la ruta. Y llegamos a un trozo de carretera de unos 40 kilómetros, 35-40, con muchas curvas. Además, curvas no muy cerradas, de mediano radio, de tercera, cuarta. Bueno, pues nada, yo iba a mi rollo, procurando no descolar a los que me seguían. Y cuando llegamos al final, pues me preguntó el que me seguía, oye, mira no los frenos, la luz de freno trasero, porque yo creo que no te funcionan. ¿Hazlo? Pues míralo. Cogí la maneta y funcionaba la luz, cogí el pedal y funcionaba la luz. Me dice, no, pues no debe funcionar siempre, porque es que prácticamente no has usado el freno, no se ha encendido la luz del freno. Digo, claro, es que no he usado el freno. Pero ¿cómo que no? No, es que eran curvas que cortando y dejando entrar la moto, es cierto que yo contaba con ventaja de conocer la ruta, pero era verdad que se podía conducir, se podía hacer casi toda esa carretera prácticamente sin tocar los frenos y eso sí, con absoluta seguridad. Bueno, por eso digo, por cierto, que ya comenté en un vídeo, en Moto1 Pro, que a veces lo que hay que hacer es tocar el freno, no para frenar la moto, sino para marcar al que viene detrás que hay una curva cerrada. Pero bueno, a lo que iba, no siempre es imprescindible ir pegando frenazos. Hay otra cosa que hago tanto en cursos de motos como en cursos de coches, y es cuando son en circuito, y es proponer a los alumnos dar unas cuantas vueltas al circuito, generalmente 2 o 3, sin usar los frenos o usándolo lo menos posible. Bueno, al principio todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero después de hacer el ejercicio, lo que sucede es que todos se quedan impresionados. Se quedan impresionados porque se puede hacer y los tiempos, hombre, evidentemente hay diferencias, pero muchas menos de las que los alumnos creen. Y muchos me diréis, pero Máximo, que la carretera no es un circuito. No, por supuesto, pero muchas de las cosas que aprendes rodando en circuito, por eso yo soy tan fan de hacer los cursos, las puedes usar en carretera. Y es que cuando eres buen conductor, anticipas y ves una curva, insisto, y anticipas, a lo mejor resulta que no vas a tener que frenar, basta con levantar el pie del acelerador o incluso reducir una marcha. O si tienes que frenar, lo tienes que hacer suavemente. Y además, aprender, insisto, siempre anteponiendo la seguridad a todo. Dejar entrar el vehículo a una cierta velocidad, la justa, es más seguro que pegar un frenazo y luego acelerar. Por cierto, que estoy preparando un vídeo de cómo se conduce un coche híbrido o un eléctrico. Y es que este tipo de conducción que os estoy contando es especialmente adecuada para los coches híbridos o eléctricos. Frenar consume combustible. Esto es evidente. Tú gastas gasolina para alcanzar una cierta velocidad, pero luego si llega una curva y frenas excesivamente porque la has calculado mal o frenas en exceso y luego tienes que volver a acelerar, pues lo que haces es volver a gastar gasolina. Insisto que esta conducción es especialmente adecuada a los híbridos eléctricos, que agradecen para recargar las baterías reducir o frenadas suaves mejor que frenadas fuertes. Y vamos con otra anécdota que ya conté en el área de miembros, que ya sabéis que tenemos un área de miembros donde cuento muchas cosas, por cierto, muchas anécdotas, y que solo son 0,99 euros al mes. Pero cuando decía 1 euro me regañaba Rodrigo, ya no digo 1 euro, 0,99. Bueno, ¿y qué anécdota es? Bueno, pues que una marca, esto hace años, organizó una prueba de lo que ellos llamaban mini consumo. Bueno, en esa época, que yo era joven, mucho más joven que ahora, había un cierto pique entre los periodistas tradicionales y los periodistas más jóvenes, que muchos de nosotros teníamos experiencias en competición. Cuando llegamos a esa prueba de mini consumo, pues los periodistas más mayorcitos, que tenían mucha experiencia y eran buenos conductores, pues nos dijeron, bueno, a ver ahora los pilotos, porque se os da muy bien correr, pero esto no se trata de correr, se trata de no gastar. Y aquí podemos sorprenderos. Pues no. Nos sorprendimos nosotros a ellos. ¿Por qué? Lo digo siempre, porque tú lo que aprendes en un circuito lo puedes utilizar para ir más deprisa o para ir a la misma velocidad más seguro. Y si tú, como os decía antes en la frenada, llegas a una curva, frenas excesivamente y luego tienes que acelerar más, vas a gastar más gasolina. El resultado es que, yo no sé si hice primero o segundo, paréntesis para la publicidad, pero sí que os digo
que todos los que quedamos los primeros éramos la gente que teníamos experiencia en competición. Ojo, ojo, que no digo que haya que competir para ser un buen conductor. Te estoy hablando de que se puede aprender a anticipar. Por ejemplo, os voy a poner una situación muy habitual, que son las rotondas, que por cierto hicimos un vídeo sobre el tema y que me recuerda, Rodrigo, que a lo mejor habría que volver a hacerlo metiéndole algunas cosas nuevas. Vamos a ver, yo lo veo muchas veces en una rotonda, como muchos conductores llegan, frenan excesivamente porque se ve que no viene nadie, frenan muchísimo y luego tienen que acelerar más. Me ha pasado algunas veces que esos conductores frenan tantísimo que yo, sin querer, y en una velocidad muy moderada y muy legal, les adelanto. Y luego ellos aceleran a fondo para volver a adelantarme. Están gastando mucha más gasolina que yo, no están siendo eficientes y desde luego no están haciendo una conducción ni mucho menos más segura. Lo estábamos hablando fuera de cámara porque además Rodrigo ha venido muchas veces conmigo a casa, que tengo un montón de rotondas para llegar a casa y me pasa muchas veces que veo que los coches pegan frenazos y yo dejo ir el coche, hay perfecta visibilidad, no viene nadie y casi ni toco el freno, paso la rotonda a la misma velocidad que ellos. Bueno, y en ciudad seguro que os pasa ese conductor que está el semáforo naranja o rojo y sigue acelerando y te pasa ¡ah! Y luego tiene que pegar un frenazo. Pero vamos a ver, si está el semáforo naranja o rojo, ¿para qué aceleras? Anticipa. Y si anticipas, no tendrás que abusar del freno. El pedal milagroso. Hasta ahora hemos hablado de un mal uso, digámoslo así, un uso y abuso del pedal de freno. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa, otra circunstancia que se da, que es que para muchos conductores pues recurren al pedal del freno como si fuese un pedal milagroso. Como hemos comentado antes, de repente te acuerdas de cualquier cosa, me he dejado el móvil, mira no sé qué, me he dejado la cartera y tal, y piensas el freno. Pero os pongo otro caso que es especialmente interesante, ¿no? La gente que va, imaginaos una autopista de 3 carriles con una desviación. Y va por el carril central y de repente dice, ¡ay, tengo que salir! ¿Qué es lo primero que hace? Frenar. Lo primero que hace es frenar, pero vamos a ver. Frena y cambia de carril, con lo cual frena él y está haciendo frenar al otro. Es muy fácil de entender. Para cambiar de carril sin molestar tienes que adaptar tu velocidad a la de carril a la que vas a entrar. Es facilísimo. Si van a 80 y tú vas a 100, frenas hasta 80 y te metes y no vas a molestar a nadie. Y luego ya coges el desvío y en el carril de deceleración, ojo, deceleración, se llama de deceleración por algo. Ahí ya, si tienes que frenar más, porque hay una curva cerrada, frenas ahí. Pero en la autopista no hay que frenar más que para adaptar tu velocidad al carril al que vas a pasar. Y frenar de verdad solo cuando estás en el carril de deceleración. Y algo parecido sucede cuando hay de retenciones o algún conductor cree que hay retenciones. Bueno, y están a 300 metros y ya pegan un frenazo y ponen el warning. Bueno, os voy a contar otro sucedido. Que un día iba en la moto y a lo lejos estaba viendo que sí, que se encendían algunos pares. Digo, uy, ahí parece que hay retenciones. Pero es que el coche que llevaba delante, a más de 300 metros, íbamos como a 90, frenó y se puso a 40 con el warning. Bueno, yo le esquivé de milagro porque iba muy atento. El que iba detrás también frenó de milagro. Vamos a ver, si veis o que sospecháis que hay una retención y la veis a lo lejos, a lo mejor podéis poner el warning si queréis. Yo creo que es mejor poner el warning cuando ya lo tenéis más claro. Pero en cualquier caso, no pegad un frenazo. Si tenéis 300 metros para frenar, pues ve frenando progresivamente, porque este abuso del freno es peligroso porque puedes provocar muy fácilmente choques de alcance. Esto es lo que explica, que lo habréis visto muchísimas veces, que de repente hay un accidente y primero vais circulando y veis que hay un accidente o dos pequeños, entre comillas, y luego ves el accidente de verdad. ¿Por qué se producen estos accidentes? Aquí los he bautizado hiperprudentes superfrenadores. Por eso, porque hay gente que ve a lo lejos una retención y pega un frenazo y entonces provoca que haya más accidentes. Esto es muy frecuente. Y luego está, como os decía, esa tendencia que yo lo he vivido y me ha asustado yendo de pasajero, de gente que de repente se acuerda que se ha dejado el móvil, se acuerda o le suena el teléfono o se le ocurre mirar algo y frena. O sea, frena. Que aquí te sorprende. Este es un vicio peligroso. Suavidad. Antes os decía que la principal virtud de un buen conductor es la anticipación. Y os diría que la segunda es la suavidad. Había puesto aquí en el guión una anécdota
pero la voy a cambiar por otra. Además, es curioso porque la anécdota que había puesto aquí era con Javier de Castro, pero esta ya la he contado. Voy a contar otra con su hermano, Miguel Ángel de Castro. Voy a ser rápido. Corrí con él en el Porsche 968 que yo tenía a las 3 horas del Jarama. Bueno, yo me empleé a fondo y conseguí, bueno, pensaba que iba súper rápido. Conseguí hacer un tiempo que estaba a más de 2 segundos, creo que 2 segundos y medio del que había hecho Miguel Ángel de Castro. Miguel Ángel de Castro es un pilotazo. Bueno, y hubo una oportunidad, me dijo Miguel Ángel, mira, súbete y voy a dar 3 vueltas. Te subes a mi derecha y te explico dónde puedes mejorar. Hoy lo he comentado en la comida. La primera vuelta que di con él como pasajero, pensé en dejar los coches. Digo, es que yo no estoy dotado para esto. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel no solo iba más rápido que yo, es que lo que me asombraba es que frenaba 20 metros más tarde y no se pegaba con el coche. Era sorprendentemente una conducción decidida, pero súper suave. Para mí fue un descubrimiento. Luego conseguí hacer el mejor tiempo que he hecho en mi vida en el Jarama, que creo que fue 1.47.6. Nunca me acuerdo si 1.47.6 o 1.46.7. Y sobre todo, quedarme a 5 décimas de Miguel Ángel de Castro, que para mí es el mejor resultado que he hecho jamás en mi vida conduciendo un coche de carreras. Esto me ha pasado unas cuantas veces más en mi vida, porque he tenido la fortuna de poder rodar con pilotazos como el propio Javier, con Carlos Sainz en el circuito de Jerez, con Luis Yamil muchas veces, que es un absoluto crack, con Luis López de la Cámara, me acuerdo, que en un Volkswagen Polo, o con Emilio de Villota. Y en todos los casos, lo que me ha sorprendido siempre es cómo pueden ser pilotos tan agresivos, que apuren tanto las frenadas, que aceleren tanto, y en cambio todo eso lo hacen bajo un paraguas de suavidad sorprendente. No se pelean con el coche, le dejan entrar rápido en las curvas, porque en las curvas, en un circuito, en una competición pasa lo mismo. Si entras más despacio, bueno, aparte de perder tiempo, es que luego vas a tener que acelerar y vas a seguir perdiendo tiempo. Es mucho más eficiente dejar correr el coche en las curvas, pero para eso hay que saber. Insisto en una cosa, lo digo mucho en este vídeo porque no quiero que nadie se confunda. No digo que haya que conducir de carreras por la calle, todo lo contrario. Lo que digo es que un buen conductor puede utilizar sus habilidades para ir más rápido o para ir más seguro. Insisto mucho en esto. Cuanto más capacidad de anticipación, de suavidad, cuanto más técnica tengas, serás un conductor eventualmente más rápido, si quieres, gastarás menos y sobre todo irás más seguro. Lo ideal, siempre que quieras practicar una técnica de conducción, si tienes la posibilidad de apuntarte a un cursillo en circuito, pues es lo mejor de lo mejor. Si no, lo que sí te recomiendo es que tengas mucha precaución, vayas poco a poco y cuando pruebes cosas diferentes, lo hagas, bueno, pues cuando haya muy poco tráfico, en carreteras que no tienen poco tráfico y siempre extremando la precaución y poco a poco. Anticipando la frenada, no quieras entrar en las curvas sin frenar de primeras porque puede ser un problema. Fui un afortunado porque incluso antes de tener el carnet, mucho antes de tener el carnet, cayó en mis manos, gracias a mi padre, un libro del que he hablado muchas veces, que es el Ariaz-Paz, que desafortunadamente no está actualizado. Pero esto lo comento porque si alguno me dice, bueno, estas son manías de Máximo, que siempre está queriendo llevar la conducción deportiva. Bueno, es que en el Ariaz-Paz, que no tiene nada que ver con la competición, nada que ver, había un apartado dedicado a las recomendaciones o a las cualidades de un buen conductor y dice exactamente que lo que hay que hacer es anticipar y no abusar del freno. O sea, que esto, chicos, no es cosa mía, no es cosa de las carreras, es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Os voy a sorprender porque voy a elegir como coche del día un coche que ya he elegido, me lo ha recordado Rodrigo en alguna otra ocasión, un BMW i3. ¿Por qué? Había dicho que iba a elegir coches del día, coches que no tuvieran a lo mejor nada que ver con lo que hemos hablado, pero hoy he querido elegir este coche porque es un coche que me obligó precisamente a todo esto que os cuento. Como coche eléctrico que es, que ya os he dicho que este tipo de conducción, anticipando mucho y no abusando de freno, le agradece mucho los híbridos y los eléctricos. Claro, que además en un híbrido y un eléctrico tú ves cuando recargas la batería. Entonces, es un tipo de coche, el i3 y todos los eléctricos, e incluso, como os digo, los híbridos, donde tú ves, cuando conduces bien y no abusas de freno, frenas o reduces o frenas con suavidad, cómo recarga la batería, cómo aumenta la reserva de electricidad y cómo, en definitiva, es una conducción, insisto, más segura y más eficiente.
Armando, que me dice Rodrigo si es Armando Manzanero, pues no, que yo sepa no. Si lo fuera, nos podría haber enviado una cancioncita. Me pregunta una cosa, que ¿dónde doy cursos? La respuesta es que cursos prácticos ya no doy. Doy algún curso para empresa de clientes antiguos, pero sí os voy a dar una exclusiva, porque, bueno, se lo estoy dando incluso a Rodrigo, que se está enterando ahora. Bueno, no, pues lo he leído en el guión. Estamos pensando en hacer una serie de videocursos, pues para que podáis, bueno, vídeos cortos, amenos, pero dirigidos a mejorar la conducción. Pero vamos, que no hace falta que sea conmigo ni con Garaje Hermético. Siempre aconsejo hacer cursos de conducción. Sebas, que no es Sebas Loeb, pues me pregunta por un Opel GSI, pero no por el Kadett, sino por el Corsa. Vamos a ver. Porque, a ver, me dice que ha conseguido una en buen estado y tal. Sí, es un coche interesante. Es un coche interesante. Bueno, además ya sabéis que mi teoría de que todos los coches van al cielo. Pero, ojo, es un coche interesante, pero no es lo mismo que un Kadett o un Astra. No solo porque de 100 caballos, para un peso de menos de 900 kilos. Bueno, un peso declarado por la marca que siempre fue falso. Lo peor de este coche eran las suspensiones. En los Kadett y Astra, bueno, sobre todo en los Kadett, tenían sus cosas, pero en el Corsa, para un coche ya que pretendía ser deportivo, no estaban a la altura. Bueno, la verdad es que Opel, por el tema de las suspensiones, nunca, yo creo que incluso ahora, no ha tenido nunca mucha mano. Es un coche interesante, como te digo, si te ha surgido una buena unidad y está en precio, vale. Si la estás buscando, yo mi consejo es que te busques uno con turbo, tipo un Compact GT Turbo o un 1 Turbo, o un XR2. Pero insisto, si hay una unidad a tiro que está bien, a buen precio, cómpratela. Llegamos al final. Y en todos los vídeos me interesan mucho vuestros comentarios, pero en vídeos como este especialmente. Así que por favor contadme qué os parece, contadme vuestras experiencias, porque aparte de que me lo paso bien, aprendo mucho y me dais muchas ideas para otros vídeos. Y nada más. Bueno, sí, una cosa más. Las intros, por favor, horizontales y con buen sonido. Si lo grabáis con teléfono, hablad fuerte, porque si el teléfono está muy lejos, entran todos los sonidos de vuestra voz. Y cuanto más originales sean, más posibilidades tenéis de salir. Bueno, además para esto estamos preparando una sorpresa. Bueno, nada más. Gracias por estar hasta aquí. Ya sabéis lo que digo siempre. Pues espero veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.